En pocos días, la transmisión más vista de América llegará directamente a su sala. En el Día del Señor, mientras las familias se juntan, quizás sus hijos a su lado, la NFL pondrá en el centro del altar estadounidense a un hombre que se considera a sí mismo como un profeta de una nueva religión enfocada en lo ocultista. Su nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny. Benito no es solo el mayor producto de Puerto Rico, es un fenómeno global. Su álbum del año 2022 destrozó récords al ser el álbum más escuchado en la historia de Spotify, superando los 4.500 millones de reproducciones. Esas reproducciones no son números, son frecuencia. El príncipe del poder del aire está transmitiendo una nueva religión, quizás a sus auriculares o a los de sus hijos mientras duermen. La NFL, bajo la dirección de Roc Nation de Jay-Z, no solo ha contratado a un artista, sino que ha proporcionado un púlpito. Han seleccionado a un hombre que se etiqueta como el fundador de la nueva religión, The New Religion, para situarse en el centro del escenario estadounidense y oficiar lo que podría ser el servicio de culto con mayor influencia oculta en la historia de América. Al subir al escenario del Super Bowl, este hombre no actuará, predicará. Pero entiendan esto, en las escrituras, el ritual satánico no siempre requiere un sótano oscuro o un coro encapuchado. En la religión de Benito, el ritual final es la actuación. Por su marca, letras, imágenes y nueva religión, Bad Bunny hizo su música un ritual ocultista. Lo que verán es la razón por qué es un ritual satánico. Incluso cuando se envuelva en luces, bailarines y la producción del medio tiempo, notarán que Benito está inmerso en mucho más que entretenimiento, está inmerso en la liturgia. Y aquí está lo que hace esto totalmente innegable. Él mismo lo dijo. En 2018, Benito lanzó su gira mundial debut. No la tituló la gira de la fiesta o la gira de las buenas vibras del verano, la llamó la nueva religión, The New Religion. Esto no es especulación, es su propia confesión, dicha con su propia voz, marcada en su propia gira. Entonces, ¿qué incluye esta nueva religión? Esta nueva religión tiene un mensaje. Reemplazar el orden de Dios con la adoración al yo, reemplazar a Cristo con el yo, la santidad con la lujuria y la verdad con iluminación falsa. No se esconde, está lo anunciando. Benito es un anuncio demoníaco con luces de estadio, transmitido a los teléfonos de sus hijos, y millones sintonizan, sin saber que están siendo adoctrinados en una religión tan antigua como el Jardín del Edén. La nueva religión de Benito no tiene nada nuevo, tiene sus orígenes en la mentira original de Satanás en el jardín. Sus ojos se abrirán y serán como Dios. Esa mentira dio fruto podrido con el paganismo, el gnosticismo y las religiones misteriosas, y en el siglo XX fue codificada por un solo hombre, el satanista Aleister Crowley. La prensa lo llamó el hombre más perverso del mundo. Él se autodenominó la Bestia 666, firmando sus cartas con ese título, identificándose como el precursor del ataque final de Satanás contra el cristianismo. El mandamiento supremo de Crowley, revelado en su libro de la ley, fue este: haz lo que quieras, será toda la ley. Él no susurró esto en secreto, lo gritó a los siglos. Los escritos de Crowley celebran la anarquía, la inversión moral, la violencia, la blasfemia y la depredación como liberación. Promovió la bestialidad, la bisexualidad, la afeminación, el uso ritual de drogas y toda perversión sexual como caminos al poder oculto. Exigió la destrucción total de la moral cristiana. Ahora observen a Benito. En el año 2020 lanzó un álbum titulado IHLQMDLG. Cuando el significado de las siglas se traduce al inglés, significa yo hago lo que me da la gana. ¿Sabes qué? No, ¿qué es? El nombre del álbum. Yo hago exactamente lo que me apetece en este momento. Hago lo que me da la gana. Hago lo que quiero. Bad Bunny ha repetido la ley de Crowley como un himno global. Es el evangelio de haz lo que quieras en reggaetón. La doctrina no cambió, solo el sistema de entrega. Pero Crowley no solo dejó atrás una doctrina, sino que también dejó el ojo, ese ojo que todo lo ve, el ojo que se encuentra dentro del triángulo. Este fue el símbolo ocultista principal de Crowley, la señal de iluminación de un espíritu guía llamado Iwas, que él identificó con Satanás. Ahora miren el álbum debut de Bad Bunny. El ojo es el icono central. En Coachella, la pieza central de su escenario fue un ojo escultural masivo, y él emergió desde dentro de él. En los American Music Awards, apareció con un tercer ojo pegado físicamente a su frente. Cuando le preguntaron, lo llamó un ojo poderoso para ver todo. ¿Puede contarnos rápido sobre su tercer ojo?
Sí, esto. Es como un ojo poderoso. Para ver todo, lo verdadero, lo veo todo. Benito incluso creó un sitio web interactivo llamado El Ojo, que significa el ojo, donde los fanáticos podían hacer preguntas y recibir predicciones ocultas. Esto no es mera moda, es invocación. El ojo en el triángulo de Crowley y los Illuminati de Baviera está en los videos de Caro, mostrando triángulos hacia arriba e invertidos, incluyendo el triángulo principal que rodea sus ojos en esta foto. En esta canción, Benito canta con orgullo sobre cómo hace lo que le place y declara: "Yo rompo las reglas". En su canción, Navarita, muestra una abducción por ovnis. Y en la canción de Benito, Stars, canta sobre tener sexo con diferentes alienígenas, reflejando la magia sexual de Crowley con extraterrestres o entidades demoníacas. El símbolo ocultista de Crowley, que marcaba su imperio, es ahora la marca del pop star más grande. No es coincidencia, es continuación. Bad Bunny está haciendo precisamente lo que hizo la serpiente en el Edén, ofreciendo conocimiento prohibido y llamándolo iluminación. La seducción de haz lo que quieras es el argumento de venta más viejo. Esta es la promesa de la autodeificación, de convertirte en tu propio Dios, rechazando la luz verdadera del mundo por una iluminación de imitación. Toda religión tiene un catecismo, un conjunto de enseñanzas que moldean al creyente. En la nueva religión de Benito, el catecismo son sus letras. Sus canciones celebran el uso de drogas, el sexo casual, la objetivación de mujeres y la infidelidad como libertad. Una multitud de sus canciones fueron prohibidas en la República Dominicana, entre comillas, letras sexualmente explícitas y, entre comillas, referencias al narcotráfico y fomento de sustancias prohibidas. La canción de Bad Bunny, Severa, que es jerga puertorriqueña para depravación perversa, tiene letras tan sexualmente explícitas que ni siquiera queremos decirlas en este video. Las letras tratan a una mujer como si fuera una esclava con abandono sexual y caos, pero la palabra de Dios lo llama por lo que es: pecado contra nuestros propios cuerpos. Primera de Corintios 6 dice que quien peca sexualmente peca contra su cuerpo, y entre comillas, huid de la inmoralidad. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo que Benito llama liberación produce esclavitud. Lo que él llama libertad conduce a cadenas. Este es el fruto podrido de la filosofía del haz lo que quieras, no empoderamiento, sino esclavitud. Todo sacerdote viste ornamentos, vestiduras que identifican a qué Dios sirve, y Benito ha elegido los suyos. Este es Baphomet, la cabra satánica, sabática, una figura que representa a Satanás con cabeza de cabra, cuerpo de hombre, pecho de mujer, alas de murciélago y pezuñas hendidas. Es la glorificación de la disforia de género, parte hombre, parte mujer, parte humano, parte bestia, diseñada para aniquilar toda distinción que Dios estableció al crear. El ocultista Aleister Crowley adoptó al Baphomet satánico como su nombre mágico oficial. Elevó esta figura como ícono central de su imperio ocultista y como Crowley promovió la bestialidad y la bisexualidad, difuminando las líneas de hombre y mujer, animal y humano, como práctica oculta. El Baphomet encarna esa doctrina visualmente, la fusión de opuestos, la disolución del diseño de Dios. Décadas después, el satanista Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, colocó la misma imagen en su altar. La cabeza de cabra dentro de un pentagrama invertido es el símbolo oficial del satanismo hasta hoy. Salve Satanás, salve Satanás, Shem Hem Forash, Shem Hem Forash, salve Satanás, salve Satanás. En el nombre de Satanás, Rey de la tierra, Rey del infierno, sal del pozo y derrama las bendiciones del infierno sobre nosotros, porque somos tus hijos y te invocamos esta noche. Ahora, miren a Bad Bunny. No me crean, solo miren. El largo abrigo negro, la falda afeminada sobre una estructura masculina, la silueta claramente feminizada y el calzado enfocado en los pies. Esos no son tacones de moda. No son los tacones que usan las mujeres bailando. Esos son pezuñas divididas, estilizados para imitar los pies de cabra del Baphomet satánico. Y noten, Benito está ante llamas como una figura que ha salido del pozo. Y esto tampoco es moda, esto es invocación. Esto no es solo romper las normas de género, por malo que sea. Esto es vestimenta religiosa para un arquetipo satánico. Crowley promovió la afeminación y la disolución de género como rebelión de culto contra el Creador. El Baphomet encarna esa rebelión grabada en piedra, y ahora Benito lo lleva en tela y carne.
tomando prestado el guardarropa del dios cabra que dos satanistas infames usaron en su adoración al diablo y poniéndolo en un mesías pop para consumo masivo. El enemigo ya no necesita que te arrodilles ante un ídolo de cabra en un templo oscuro. Solo necesita que aplaudas mientras tus hijos lo hacen en un estadio con un trillón de luces de teléfono. Ya sea que Benito lleve sus pezuñas de Baphomet al Super Bowl o no, el espíritu será el mismo. Cada vítores es un voto emitido por el reino equivocado, el reino de las tinieblas, el reino de Satanás, que termina en tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. La tragedia de esta enorme influencia no se puede exagerar. Estamos viendo el adoctrinamiento de una generación. Millones de jóvenes, muchos de hogares cristianos, son llevados a cefera, oscuridad sin límites, bajo el disfraz de un ritmo pegadizo. Las oraciones de sus abuelas buscaban la protección del Todopoderoso. Ahora los teléfonos móviles que levantan millones de niños están proporcionando el amén al destructor de almas. Cuando vibran con los ritmos de Benito, inhalan un humo de rebelión que ahoga el temor del Señor. Se les enseña que pueden tener la luz del tercer ojo y rechazar a Cristo, la luz del mundo. Pero lo mostrado es solo parte de la doctrina y el uniforme. Para ver la misión real, hay que ver a quién apunta Benito. En sus videos, Benito revela la profundidad de su lealtad y la identidad de los amos a los que sirve. La palabra de Dios nos advierte en Efesios 5:11, no tengan comunión con las obras infructuosas de la oscuridad, sino expónganlas. Lo que verán no se puede dejar de ver. Durante los primeros 23 segundos no pasa nada. Y eso es lo aterrador. Esta es la misma postura de muchos niños antes de dormir, cuando las defensas están bajas y la mente abierta. Un niño pequeño está solo en su cuarto, bañado por la luz de una pantalla. No sonríe, no se mueve, solo mira. Un zumbido bajo, como sirena, llena el aire, señal de peligro. Lentamente se levanta, camina hacia el rectángulo brillante y toca el símbolo de YouTube en el centro. En el momento en que su dedo presiona ese icono, una fuerza visible lo lanza hacia atrás contra un asiento. Él nunca ve lo que lo pegó, pero la transmisión ha comenzado. Al otro lado de ese clic, Bad Bunny aparece en rojo transparente, vestido como mujer, tocando un pecho falso, perreando como un loco en travestismo, moviéndose como un seductor depravado. La marca de Bad Bunny es caricaturesca, un conejo diseñado para desarmar. La realidad es un hombre en drag apuntando directamente a los ojos de un niño. Esta es la fórmula: atracción, impacto, sumisión y la transmisión de ideas. Así luce la depredación espiritual en la era de las pantallas. Un niño solo, padres ausentes y un adulto perverso al otro lado del cristal. Lo que sigue no es entretenimiento, es captación por imagen. Benito, un hombre adulto, vestido de mujer, se mueve seductoramente, acariciándose, agarrándose un pecho falso, contoneándose en tela transparente, mientras un niño recibe una transmisión. Usan un conejo en la pantalla para pasar la barrera, pero una vez en la habitación con su hijo, la máscara cae. Si un extraño mostrara estas imágenes en una habitación a solas con su hijo, ¿lo permitiría? Claro que no, pero millones lo hacen, sin saberlo. Si es padre viendo esto, asimílelo. Si es abuelo, deje que esto le rompa el corazón antes de que rompa su silencio. El joven en la pantalla no es solo un objeto al azar, es un reflejo. Representa a usted si es una persona joven. Representa a su hijo si usted es padre, a su nieto, a su sobrino, al niño de su grupo de jóvenes, al adolescente que navega solo a medianoche. La tragedia no es solo lo que está en la pantalla, es a quien llega realmente antes de que puedan resistirlo. Escuchen, los niños no tienen el marco mental para evaluar lo que están absorbiendo. Están indefensos, y Benito lo sabe. Y si usted es joven viendo esto, si ha reproducido su música, compartido sus videos, usado su mercancía, no estoy aquí para avergonzarlo, estoy aquí para advertirle. Usted es el blanco, no porque no sea importante, sino porque es valioso, hecho a imagen de Dios, y aún se está formando. Y Satanás quiere capturar su alma. Lo que se vierte en su corazón, sus ojos y oídos, no es liberación. Es un veneno disfrazado de libertad, pero puede pulsar otro botón. Usted puede apagarlo, alejarse y pedirle a Jesús, quien lo creó, quien lo ama, quien murió por usted, que le abra los ojos y los oídos en cambio, y que sea dueño de sus ojos y oídos, los que Él hizo. Usted no es simplemente una marioneta, a menos que decida entregarle los hilos. Esto no es un suceso aislado. El mismo muchacho aparece en un video tras otro. Aparte, yo hago twerking sola. Aparece en Zafira, aparece en Si veo a tu mamá, y en el video ignorante. Siempre viendo, siempre recibiendo. Él es el símbolo recurrente de la audiencia de Bad Bunny. Niños, solos, en sus habitaciones, conectados a los demonios,
Ya ni ocultan lo que hacen, se lo están mostrando. La pregunta es si está prestando atención y si le importa lo que estos satánicos de élite hacen a millones de niños. Esto no es empoderamiento, es condicionamiento, repetido, inmersivo e intencional. Pero el condicionamiento funciona mejor antes de que exista resistencia. Pero esta focalización diabólica en los niños no es invención de Bad Bunny, es doctrina heredada. El satanista Aleister Crowley, a quien Benito refleja en muchos aspectos, no ocultó sus intenciones. Las declaró abiertamente. Permítanme seducir a los muchachos de Inglaterra. Lucharé abiertamente por aquello que ningún inglés se atreve a defender, ni en secreto, la sodomía. Declaró, mis enseñanzas deben circular entre los jóvenes. Seduce a los muchachos. Eso no fue metáfora, fue estrategia. Niños, blanco de seducción, blanco de reclutamiento, blanco de sacrificio. Esta era la doctrina de Crowley. En los años 20, Crowley estableció su templo sexual en Sicilia, un complejo dedicado a la magia sexual y lo oculto. Cuando el gobierno italiano lo expulsó en 1023, los lugareños encalaron las paredes para ocultar la perversión que Crowley pintó allí. Durante décadas, los horrores permanecieron ocultos hasta 1955, cuando el investigador de sexo Alfred Kinsey y el cineasta satánico Kenneth Anger viajaron a Sicilia para buscar los diarios sexuales de Crowley. Removieron el encalado de las paredes. Lo que descubrieron fue documentado por el coautor de Kinsey, Wardell Pomeroy. Pomeroy escribió: celebraron orgías grupales como parte de su ritual e incluyeron niños pequeños. Las pinturas eran representaciones a escala real de actividad sexual en grupo, incluyendo a niños. Recuerden, este era el hombre que firmaba sus cartas como la Bestia 666. Este era el hombre cuya filosofía satánica de hacer lo que quieras incluía el abuso sexual de niños. Ahora el hombre Benito, quien tituló su álbum Yo hago lo que me da la gana, pone a un niño en el centro de sus videos solo, recibiendo una visión indefensa, perversión asquerosa. Y el hombre que eligió a Bad Bunny para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Jay-Z, quien también eligió a Bad Bunny para hacer una aparición especial en la presentación de Shakira en el Super Bowl de 2020. Jay-Z, el rapero más grande de todos los tiempos, es parte de este engaño. Aquí lo vemos fotografiado vistiendo una sudadera con capucha, con la ley suprema de Crowley, haz lo que quieras. Misma doctrina, mismo objetivo, nuestros hijos. Pero empeora. Benito se retrata como una marioneta, controlada por fuerzas oscuras, sujeta con cadenas, rodeada de figuras demoníacas entronizadas y con cuernos. Billboard documentó que millones vieron, cito, a Bad Bunny aparecer como el propio diablo, encadenado en el infierno. Fin de la cita. Pitchfork confirmó que está encadenado a tronos. Hagan una pausa y consideren lo que confiesa esta imaginería. Él no se retrata aquí como el rey del infierno. Se retrata como un diablo encadenado, sujeto a poderes demoníacos entronizados por encima de él, utilizándolo como su títere. La palabra de Dios se refiere a ellos en Efesios capítulo 6, como principados y potestades, los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Este es el lenguaje visual de la jerarquía oculta. Espíritus menores sirven a otros mayores. Y Benito afirma que hace lo que quiere, pero la imaginería cuenta una historia distinta. La verdad es que Benito es solo una marioneta manejada por las mismas entidades que ha convocado. No está representando la libertad en esto, representa la esclavitud. Benito te muestra en alta definición que es un títere controlado por fuerzas oscuras y demoníacas. Conecta los puntos. Un niño, solo en su cuarto, es lanzado hacia atrás por una fuerza invisible al tocar la pantalla. Por otro lado, un artista que se muestra abiertamente como un demonio encadenado bajo espíritus mayores, que son las fuerzas invisibles que manipulan a las masas en este mundo. Pero observa lo que nunca aparece en esta cadena de sucesos. Padres, esto no es empoderamiento, esto es iniciación. Un títere instruyendo a otro, y ese títere instruyendo a otro sería un títere. Si no soportas ver a tu propio hijo en esa silla, mirando esa pantalla, sientes exactamente lo que Dios quiere que sientas ahora. Si no soportas ver a un ser querido o pariente mirando esa pantalla, ese es el sentimiento exacto que Dios quiere que tengas. En todo el video, Benito se transforma en muchas personalidades andróginas, no solo borrando, sino destruyendo la línea de Dios entre hombre y mujer. La palabra de Dios declara en Génesis, capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre a su imagen. Varón y mujer los creó. Y en Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, la palabra de Dios declara, la mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque cualquiera que hace estas cosas es abominación para el Señor tu Dios.
En el Nuevo Testamento se nos advierte en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que los afeminados no heredarán el reino de Dios. Y en 1 Corintios 11, que los hombres no deben intentar parecerse a las mujeres. Esto es más que un espectáculo de drag perverso. Esta es la doctrina oculta de disolver y coagular. Las mismas palabras inscritas en los brazos del Baphomet andrógino de Elifaz Levi. El principio es antiguo. Disuelve los límites que Dios estableció. Luego reconstituye al ser humano a imagen de la bestia. La transformación de Bad Bunny es esa doctrina satánica hecha carne, transmitida a millones como liberación, mientras que las cadenas en el video cuentan la verdadera historia. Cuando Benito se paró ante las cámaras con una falda negra y pezuñas hendidas de cabra, posando como el Baphomet, el disfraz fue simplemente revelar lo que la música ya había confesado. El mismo espíritu que Crowley veneró en su templo sexual, ahora se pavonea en videos pop con pelucas y cuernos en la forma de Benito, enseñando a una generación a animar mientras un ser humano es visiblemente rehecho en la semejanza del dios cabra. Esto no es empoderamiento, es iniciación por imagen. Pero después de todo lo que has visto, sabes la verdad. Benito no está bailando solo como dice la canción. Está siendo usado por espíritus malignos, ángeles caídos. Su capacidad para cautivar e influir en el mundo es resultado del control y posesión demoníaca. Están reclutando por imagen antes de que un niño sepa lo que sucede, y el niño en tu casa o al lado es el siguiente. Dios nos ordena en Efesios 5:11, exponed las obras infructuosas de las tinieblas. Padres, ustedes son la última línea de defensa. Cuando sus hijos finalmente vengan y digan que quieren ser mutilados, tener una operación para parecerse a niñas, a menudo se puede trazar la línea hasta artistas como Benito. Jóvenes, no necesitan esto para encajar o pertenecer. Apáguenlo. Padres, hablen con sus hijos, rompan el hechizo. En su tema, Before It Ends, Benito hace algo que nadie debería pasar por alto. No solo referencia a otra voz. Él enmarca toda la canción con ella, abriendo y cerrando el tema como una invocación. Escuchen, él usa la voz de un ocultista líder como los cierres, principio y fin, como una liturgia. Y que reciban de mí siempre paz. Mucha paz, pero sobre todo mucho, mucho, mucho que desear. La voz pertenece al difunto astrólogo puertorriqueño Walter Mercado. Durante décadas, Mercado guió a unos 120 millones de espectadores en el mundo a través de la adivinación televisada y el consejo ocultista, mezclando santería con una forma corrupta de cristianismo y misticismo oriental. Para Puerto Rico, Walter Mercado fue lo que Aleister Crowley fue para Inglaterra, buscando reemplazar al verdadero Cristo del cristianismo con su cara sonriente del ocultismo. Anteriormente estudió astrología, brujería, tarot y lo que llamó otras disciplinas ocultas. Afirmó poseer poder sobrenatural desde niño. Sus seguidores lo llamaron el Walter de los Milagros. Walter Mercado murió en 2019, pero al muestrear su voz, Benito no solo le rinde tributo. Benito le está dando a un brujo muerto una nueva boca para hablarles a sus hijos. En 2010, Mercado hizo un anuncio público. Afirmó que un ser de luz se le apareció y le reveló su nombre místico auténtico, Shanti Ananda. Este es el lenguaje del canal, de recibir revelación de entidades espirituales. En el mismo método que usó Aleister Crowley cuando afirmó recibir el libro de la ley del demonio Aiwass, quien se identificó como Satanás. Mercado afirma recibir revelación oculta de un ser de luz. Dios nos advierte en 2 Corintios 11 que Satanás se aparece como un ángel de luz. Y todavía hay más que Mercado y Aleister Crowley compartieron. Disforia de género. Cuando el actor mexicano Eugenio Derbez vio por primera vez a Mercado en televisión, dijo: no podía decidir si estaba viendo a un hombre, a una mujer o a un hechicero. Esa confusión no fue accidental, era la marca. Esa incertidumbre era parte del hechizo. La palabra de Dios declara: Dios no es autor de confusión, pero la nueva religión se nutre de ella. Esta confusión deliberada es un arma, un tema oculto recurrente que disuelve los límites que Dios estableció desde el principio. El difuminado de lo masculino y femenino, la inversión del diseño de Dios. Crowley lo encarnó. Mercado lo encarnó para una audiencia latina décadas antes de que Benito naciera. Ahora consideren a Benito, quien eligió enmarcar su canción con la voz de Mercado. Benito también promueve la androginia, el cambio de género, la imaginería oculta, el espiritismo. Está moldeado a imagen de Mercado, pero con una audiencia exponencialmente mayor, más joven y aún más impresionable. Pero Benito trae armas que Mercado no tenía: el ritmo, la música, las canciones.
Mercado daba su consejo oculto, con horóscopos y predicciones, algo que la mente podía oír, sopesar o rechazar. Benito entrega el suyo a través del reggaetón, a través del ritmo, a través de la música que evade el intelecto. Mientras su guardia baja, mientras sus caderas se mueven y sus labios cantan la letra, la doctrina entra sin que se note. Los padres ya no sientan a sus hijos para escuchar a Walter Mercado leer un horóscopo. Les dan auriculares. Y cuando el gancho se les pega, ya no evalúan una visión del mundo. El engaño que Satanás impuso a millones de hogares latinos a través de la televisión, ahora lo hace a través de Benito, a través de una generación global criada con YouTube, algoritmos y auriculares. La antorcha pasó, el espíritu es igual, solo el alcance creció y la audiencia es más impresionable. Pero antes de Benito, antes de Mercado, Crowley era el arquitecto. Antes que ellos, Crowley mezclaba el misticismo oriental con el ocultismo occidental. Crowley predicaba la androginia como camino al poder espiritual. Y lo había santificado todo en una ley suprema. Haz lo que quieras. Mercado siguió el plan. Él proclamó, yo sigo mi propia ruta y soy quien soy. Se autoproclamó una deidad, afirmando que era sin comienzo ni término. Y ahora Benito porta la antorcha y se la entrega a nuestros vástagos. Pero él no ha heredado realmente el legado de Mercado. Ha sobrepasado a Mercado y ha tomado a Crowley directamente. Y al final de la cadena, un niño, quizás su hijo. Jamás le entregarías a tu hijo al satanista Aleister Crowley. Jamás sentarías a tu hija a los pies de Walter Mercado. Pero el mismo espíritu diabólico llega ahora en la mercancía y lista de Bad Bunny, y lo ponemos directo en sus oídos. Pero el objetivo nunca fue solo arruinar vidas individuales. Crowley pedía una sangrienta revolución para traer la edad de la bestia en cumplimiento del libro del Apocalipsis. Mercado también predicaba una nueva era donde el viejo orden sería barrido. Primero corrompen al niño, luego preparan a las masas con música y finalmente visualizan la revolución. Crowley soñaba con una era donde la cruz caería y la bestia se levantaría. Mercado lo llamó Acuario. Benito lo transforma en un videoclip, tal como Rihanna exhibe una violenta sublevación en las calles para el video Run This Town. En el mismo tiempo, Jay-Z vestía la sudadera con el Haz lo que quieras de Crowley estampado. En una de las apariciones más polémicas de Benito, ha pasado de corromper individuos a ayudar a normalizar una nueva religión de rebelión, imagen por imagen. Observen cómo no solo han capturado al niño, sino que han capturado en gran medida la cultura. Ahora, van por la iglesia. En el año 2019, Benito y J Balvin estrenaron un ritual satánico sacrílego de 3 minutos, grabado en 4K. La canción se llama Watch Out Out There, y el coro es un canto demoníaco repitiendo hagamos cosas malas. El video entrega lo que las letras prometen. Filmado en la isla griega de Mykonos, el video empieza con algo muy inquietante. Una entidad oscura e inhumana se ve escalando los edificios blancos y prístinos, casi como una araña, mientras sube más y más. Pero miren de cerca, la figura posee orejas de conejo innegables. Esto no es casualidad. La imagen fusiona la personalidad de Bad Bunny con algo demoníaco. Una entidad moviéndose en las sombras, escalando hacia un lugar prominente. Lo que ven no es la toma de control todavía. Es el acercamiento, el ascenso, una profecía visual de lo que pasará pronto. Cuando el artista y el espíritu infernal que lo anima ya no se queden en la penumbra, sino que irrumpan plenamente en el foco, masacrando y subyugando a la iglesia. Y lo que comienza en las sombras pronto exigirá el lugar más alto, el lugar de Cristo. J Balvin aparece con un bozal de cuero roto, temblando y convulsionando, con los ojos hacia atrás, poseído, absorto, su cuerpo dando tirones a un baterista invisible desde el pozo. Bad Bunny lleva una máscara retorcida de Mickey Mouse, un ícono infantil como un psicópata. No son solo artistas, son acólitos en una misa impía. Lo que ven no es oscuridad al azar, es coreografía demoníaca, imagen de posesión, movimiento ritual, un desfile de amenaza. Las letras les dicen claramente, cuidado ahí fuera, no porque venga el peligro, sino porque vienen ellos. Cuando estos demonios caminan, el mal los sigue. Están prometiendo destrucción y las calles son su altar. Luego, llegaron a la iglesia, representando la casa de Dios, no para actuar, sino para profanar. Balvin no solo está ahí, salpica sangre por el terreno de la iglesia. El carmesí corre por las ventanas de la iglesia, como heridas en el cuerpo de Cristo. La cámara se queda mientras la sangre baja por las paredes blancas y prístinas. Esto no es solo escenografía, es una misa negra televisada. En esta nueva religión, la sangre no limpia, marca territorio. La iglesia se transforma de casa de oración en casa de matanza. Luego llega la crucifixión al revés.
Balvin es mostrado suspendido boca abajo sobre llamas abiertas, la postura de la cruz satánica, la burla al sacrificio de Cristo, sostenido en el aire como por manos invisibles. Esto no es arte, es blasfemia, filmada, estilizada, celebrada. Están burlando públicamente la sangre del Señor Jesucristo, derramada por nuestra salvación. Pero el momento más escalofriante es fácil de perder si no miras de cerca. Al comienzo del video, una cruz se posa en la cúspide del tejado de la iglesia, el emblema universal de la victoria del Señor Jesucristo sobre el pecado, Satanás y la muerte. Cerca del desenlace del video, la cruz es sustituida. En su lugar, un conejo grotesco y demoníaco, el ícono de Bad Bunny, con extremidades puntiagudas extendiéndose como armas, ahora entronizado en la cima de la iglesia donde Jesús reinó. Esto no es subtexto, es coronación. El símbolo de Cristo es quitado. El símbolo de conejo malo es levantado. El cordero ha sido retirado. La bestia tomó el altar. Esto es iconoclasia, la destrucción intencional de lo sagrado para dar paso a lo demoníaco, a lo profano. Es una proclamación visual de que la era del evangelio terminó y la era de la bestia empezó. Para entender lo que viste, debes conocer el plan. El satanista Aleister Crowley y más tarde el espiritista puertorriqueño Walter Mercado, a quien Bad Bunny y Benito Samplea compartían la misma escatología. Crowley proclamó la Eón de Horus, un tiempo en el que el cristianismo moriría y su credo demoníaco, haz lo que quieras, se convertiría en la ley suprema. Mercado dedicó su libro de 1997, Más allá del horizonte, a la misma transición, argumentando que la edad de Piscis terminaba y la humanidad entraba en una edad donde cada hombre descubre su propia divinidad. En la enseñanza oculta, la edad de Piscis es la edad del pez, el símbolo antiguo del cristianismo. Crowley enseñó que la era se definía por el Dios moribundo, Cristo, y lo que él llamó las religiones esclavas del autosacrificio. Crowley afirmó que un espíritu, a quien identificó claramente como Satanás mismo, reveló el fin de la vieja era de la cruz y el nacimiento de la nueva era de la bestia, el niño coronado y conquistador, 666. Pero su plan maestro original no fue pacífico. En el libro de la ley ordenó: aplastad a los miserables y a los débiles. Esta es la ley del fuerte. En el libro de la ley habló de una élite de ocultistas, superhombres, que traerían la sangrienta revolución del niño coronado y conquistador y traerían la era de la bestia. Para Crowley, el niño coronado y conquistador fue un presagio de la gran bestia 666, el anticristo predicho en la profecía bíblica. Su objetivo no fue solo rebelión, era preparar al mundo para el reinado del anticristo. Él no quería tolerancia. Quería una política de tierra arrasada contra el evangelio, pero su mensaje era muy oscuro, muy ritualista, muy sangriento para las masas. Así que sus discípulos en la revolución de la contracultura de los años 60 realizaron una clase magistral de engaño. Tomaron la era de Horus de Crowley y engañaron a los hippies, rebautizándola como la pacífica era de Acuario. Cambiaron la bestia por el signo zodiacal para que la rebelión pareciera iluminación. Ya sea que lo llames la nueva era o el nuevo eón, el objetivo es idéntico: desalojar la cruz para hacer espacio a la bestia que Crowley invocó toda su vida. Esto no es teoría, es una confesión escrita en los anales de la historia del rock. The Rolling Stones, una de las bandas más grandes de todos los tiempos, fueron influenciados directamente por el satanista Kenneth Anger, un devoto discípulo de Aleister Crowley, quien poseía artefactos rituales de Crowley y más tarde se asoció estrechamente con la iglesia de Satán de Anton LaVey. Kenneth Anger fue el puente entre el templo de Crowley y el escenario del rock. Trabajó directamente con Mick Jagger, quien escribió la canción Sympathy for the Devil, y Keith Richards. Y su película, Lucifer Rising, originalmente iba a presentar una banda sonora de Jagger. The Rolling Stones no tropezaron con lo oculto, fueron adoctrinados en ello. Brian Jones de The Rolling Stones declaró abiertamente en 1967, astrológicamente, estamos al final de la edad de Piscis, al comienzo de la cual nacieron personas como Cristo. Pronto comenzaremos la era de Acuario, en la que es probable que ocurran eventos tan importantes como los del comienzo de Piscis. Keith Richards admitió la verdad de su música. Todos somos Lucifer, no eran personajes. Practicaban una religión. Para Jones, los Stones y los Beatles fueron la vanguardia de la era de Acuario, la era donde los límites morales serían disueltos. Brian Jones hizo muchas de estas declaraciones cuando los Stones lanzaron el álbum Their Satanic Majesty's Request. Ese mismo año, en lo que fue, en cierto modo, un lanzamiento conjunto, los Beatles lanzaron Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y presentaron al satanista Aleister Crowley en The Magic Crowd, lo que dos de las bandas más grandes de todos los tiempos comenzaron en los 60. Bad Bunny lo está terminando
hoy en 4K. La edad de Acuario nunca fue realmente sobre la paz. Siempre fue sobre la expulsión de la cruz para hacer espacio al niño coronado y conquistador que lleva las pezuñas del destructor. La canción y el video de J Balvin y Bad Bunny Benito son un reflejo del plan maestro tomado plano por plano. La edad de Piscis, la cruz, el pez quitado, el niño coronado y conquistador levantado. Así funciona el simbolismo satánico en la cultura pública. No se anuncia con cuernos y tridentes, aunque estuvieron cerca en este video. Ensaya el reemplazo. Remueve a Cristo del centro y coloca una falsificación. Toma el lenguaje de sangre, miedo y dominación y lo bautiza en ritmo y espectáculo hasta que la multitud ya no reconoce lo que ha sido removido o lo que ha tomado su lugar. Las letras lo llaman por su nombre: diabla, maldades, perverso. No se están escondiendo, están confesando. Cuando los fans llamaron al video reggaeton satánico, J Balvin respondió en Instagram diciendo: si ser satánico significa crear contenido diferente y entretenido, ¿qué soy yo entonces? Noten que no lo negó, lo reformuló, hizo que la acusación sonara como un cumplido y millones de jóvenes fans aprendieron que satánico es solo otra palabra para atrevido. Esta es la nueva religión a la vista de todos. Santos y espíritus, cruces y demonios, oración y profanidad, todo mezclado en una tóxica mezcla de bruja y millones de jóvenes, criados en hogares puertorriqueños, orando al único Dios verdadero y exaltando a Jesús como su Salvador. Han sido engañados de forma radical y ahora están aplaudiendo mientras su ídolo sustituye la cruz por una bestia, y el mundo perdido baila, coreando el estribillo sin entender el pacto que están contrayendo. Satanás no necesita que se unan a un aquelarre, solo necesita que vitoreen mientras una iglesia ensangrentada cambia a Jesús por un ídolo de conejo. Así que lo exponemos, no por odio a Bad Bunny o a J Balvin. Están engañados, necesitan ser salvos, sino por amor a los millones adoctrinados a la comodidad con la oscuridad. La palabra de Dios advierte: mientras dicen paz y seguridad, les llegará una destrucción repentina y no escaparán. Esto no es entretenimiento, es liturgia, un antievangelio emitido a millones de hogares, enseñando a una generación a aplaudir mientras la cruz es humillada y el ídolo se levanta en alto. Es un sermón demoníaco mudo, un sermón donde el mal es alarde, el sacrificio simulado es arte y la cruz es algo a tajar en sangre y reemplazar calladamente. La nueva religión que estos artistas celebran no anuncia un verano de amor. Está proclamando la misma violenta revolución que Crowley deseaba, un espíritu de anarquía que cambia el Cordero de Dios por una bestia rapaz y una cruz en el campanario por un demonio en el techo. Los ídolos viejos no están muertos, solo están cubiertos de neón, coronados de fama y alimentando a las masas como entretenimiento. La oscuridad ya no se oculta, está actuando con valentía y sin pudor. Pero ahora ustedes ven, y habiendo visto, no pueden dejar de mirar. El hombre que hizo este video, que salpicó sangre en la casa de Dios y colgó a un hombre boca abajo sobre fuego, ahora se prepara para el escenario del Super Bowl ante 120 millones de americanos. Te dijeron lo que eran. La única pregunta es si les prestaste atención. Este camino demoníaco no lleva a la libertad, lleva a una atadura que condena el alma, lleva al miedo, lleva a la muerte. Benito es más que una de las influencias culturales más poderosas del planeta. Es un falso profeta de lo que él llama la nueva religión. Su gira debut de 2018 se llamó oficialmente La Nueva Religión Tour. Esto no es nuestra interpretación, es una confesión, no una acusación. Y por si había dudas, le dijo claramente a Rolling Stone: no soy cristiano. Lo que sustituye al cristianismo en su mensaje no es arte neutral, es una rebelión espiritual. Benito te ha dicho quién es. La pregunta es, ¿estás prestando atención? En su muslo derecho, la luna, una carta de tarot para adivinación oculta. En el tarot, la luna es uno de los símbolos más oscuros. Representa el engaño, el miedo y la comunicación con fuerzas espirituales ocultas. Es un emblema apropiado para un artista que canta sobre demonios y usa muestras de mediums. La palabra de Dios es clara. No se encuentre entre ustedes nadie que practique adivinación o hechicería. Estas cosas son detestables para el Señor. La tinta en el cuerpo de Benito cuenta una historia. Un gato con una luna creciente en la frente. En el saber oculto, el gato representa un espíritu familiar, un intermediario espiritual.
La luna creciente significa conocimiento oculto e iluminación falsa. Puesto en la frente, se convierte explícitamente en un símbolo de percepción guiada por espíritus en lugar de Dios. Estas no son elecciones artísticas al azar, tatuajes o declaraciones, confesiones permanentes escritas en el cuerpo. Cuando Benito graba imaginería de tarot, símbolos de brujería y marcadores ocultos en su carne, les dice a quién sirve. Bad Bunny ha escrito su historial espiritual en su piel, pero la evidencia no termina en su piel, como hemos visto. En sus letras, sus imágenes, sus presentaciones, vemos la historia más grande. En su canción, Yo Perreo Sola, invoca a los orishas, las deidades espirituales de la santería. La santería sincroniza sistemas ocultos, invocando orishas, espíritus territoriales que la escritura identifica como principados y poderes demoníacos. La palabra de Dios ordena: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Crowley no probó, obedeció. Mercado no puso a prueba, recibió. Y Benito, él se identificó como una marioneta en las cuerdas del orisha. El espíritu que habló a través de Crowley y Mercado ahora habla a través de los altavoces de Benito, quizás en su propio hogar, o a sus oídos, o a los de sus hijos. El uso deliberado de colores rituales, rojo y negro, son los colores del Eleguá, una entidad espiritual engañosa de la que Benito habla en entrevistas. El Eleguá es un espíritu embaucador conocido como el amo de las encrucijadas, el que abre y cierra puertas. Los altares con velas en la santería y en los conciertos de Benito, la invocación de espíritus, las formaciones rituales. Esto no es un concierto, esto es una sesión espiritista mediática. Invita a millones de fanáticos a una danza espiritual con entidades que exigen adoración y sangre. La adoración de la santería involucra el sacrificio ritual de animales donde se ofrece sangre a los orishas que se cree que hacen lo que uno quiere. Esta práctica oculta es entendida por los creyentes como un intercambio necesario de poder espiritual, o ake. Pero la palabra de Dios identifica tales prácticas como ofrendas hechas a demonios y no a Dios. La palabra de Dios advierte: no se vuelvan a médiums ni busquen espiritistas, porque se contaminarán con ellos. Y el apóstol Pablo declaró en 1 Corintios 10, versículo 20, lo que los paganos sacrifican, lo ofrecen a demonios y no a Dios. No quiero que sean participantes con demonios. A través de su música y sus conciertos, Benito no solo practica la adoración a demonios, la está oficiando. Y la evidencia no es solo espiritual, es estadística. En la última década, la música de Bad Bunny ha sido clave en la difusión de la santería, coincidiendo con el mismo periodo en que los académicos advierten que la santería está creciendo rápidamente en todo Estados Unidos. En 1989, la policía desenterró 15 cuerpos cerca de Matamoros, México, víctimas de un cártel de contrabando de drogas que surgió de la santería. Aquello que antes se ejercía en la oscuridad, ahora ha sido renombrado como algo moderno, espiritual y culturalmente aceptable, presentado a millones de personas, no mediante templos, sino a través de listas de música. Esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo profetizó que sucedería en los últimos días antes de una segunda venida para juzgar al mundo. En la revelación de Jesucristo, capítulo 9, leemos: el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. En su remezcla de la introducción de Let's Go to the Street de Anuel AA con Bad Bunny, Anuel se dirige directamente a Bad Bunny por su nombre callejero y declara exactamente lo que son, diciendo: oye, dime, conejo, yo soy un demonio, los Illuminati, somos demonios. Refiriéndose a Benito o Bad Bunny, los Illuminati, ¿me escuchas? Somos los auténticos Illuminati. Deja que ese mensaje se asiente. Con Bad Bunny justo a su lado en la pista, Anuel AA mira al micrófono y anuncia a millones de jóvenes oyentes: somos demonios, somos los verdaderos Illuminati, convirtiendo un tema trap en una declaración satánica sin tapujos. Millones de jóvenes confiesan al escuchar, y las confesiones forman almas. Los conciertos de Benito son su liturgia. Figuras encapuchadas en niebla roja giran. Rituales en el escenario, imágenes sacrílegas llenan pantallas. Durante su actuación de batacazo, Benito apareció vestido como Nosferatu, una figura del anticristo vampírica, y la multitud canta la identidad que su pastor Benito les ha dado. Varios fans publicaron videos sintiendo algo muy demoníaco y oscuro en el estadio. Mientras ven el espectáculo diabólico, entidades demoníacas rodean a Benito como si le rindieran homenaje.
Estaban sintiendo la presencia demoníaca. Benito no canta sobre santería, seduce a su audiencia a ella. Al hacer sensual la brujería, convierte un ritual demoníaco en un ambiente deseable para millones de jóvenes. En la canción de Benito titulada Nudo Santería, glorifica abiertamente la santería, la brujería, en un dueto de magia sexual y destrucción espiritual. La letra repite la frase, te voy a hacer santería, y describe abiertamente el robo del alma a través de la santería y la seducción sexual. Una descripción literal de cómo actúa el enemigo. Lo que pasa entre Benito y su pareja en la canción, él se lo hace a las masas con su música. Cuando la letra de esa misma canción declara que la luna supervisó, se refiere a una invocación cultista de demonios invisibles que están vigilando el ritual, haciendo eco de la imaginería oculta de Benito, los tatuajes lunares y las señales del ritual, no solo del romance. La letra que declara que el alma es tomada sin previo aviso es la letra pequeña de un contrato espiritual que conduce a la condenación eterna. Benito normaliza hechizos, robo de almas y manipulación como si fueran romance, anunciando hechizos satánicos y robo de almas como algo sensual y deseable para jóvenes hambrientos de poder y sexo. Quiero hacer una pausa. Tengo aquí a un hermano especial, mi hermano en Cristo, Tony Haro, quien estuvo metido en esto que hablamos. Es fascinante. Quiero que oigan su historia, solo unos minutos. Luego seguimos exponiendo a Bad Bunny, pero esto los va a impactar. Antes de Cristo, estuvo en santería y ocultismo, lo que abrió su vida a oscuridad espiritual real. Cristo lo rescató, lo liberó, y él ha accedido a compartir un breve testimonio para que puedan escuchar la verdad de primera mano. Gloria Alaba al al Señor. Sí, como muchas personas antes de Cristo, caí en ese hoyo negro. Yo no sabía que mi familia lo practicaba, y ellos simplemente empezaron a invitarme a esas congregaciones donde supuestamente debían empezar primero con Jesucristo. Pero como vieron, a medida que se adentraban en ello, la gente se posee, fingían ser una gitana, una sanadora nativa, y pretendían venir a brindarte ayuda. Pero nunca decían en qué te ayudarían. Después de muchos años, después de, 10 años de ir por ese camino oscuro, yo mismo terminé poseído. Hablando con demonios, incluso conseguí ese trato que consiguió Bad Bunny, que te ofrecen, ¿quieres fama? ¿Quieres dinero? Mujeres, casas. Pero el tipo que ofreció el trato dijo, pero cuidado, te daré todo lo que me pediste, pero te pediré algo a cambio, y si no me lo das, te dejaré peor de como te hallé. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme qué significaba todo eso, y por la gracia de Dios, el Señor me encontró y me libró. Terminé poseído, pasaba el rato con gente que eran de la mafia, perdidos en los lugares más oscuros que puedas imaginar. Y es triste ver crecer la santería, y estaba haciendo rituales de Myanmar, leyendo el calendario, las cartas del tarot, lo que sea, solo abriéndome a los demonios, sin saber por qué estás teniendo estas purgas. Ni siquiera sabes por qué te estás frotando huevos por todo el cuerpo, supuestamente quitándote la mala suerte. Todo es idolatría y mentiras. Ellos en verdad quieren ser adorados, como si fueran Dios. Pero finalmente me abrí tanto que terminé poseído por un demonio. Una o muchas entidades intentaban tomar control de mi cuerpo. Comencé a tener pesadillas y me despertaba con parálisis del sueño. Y ni siquiera era cristiano en ese entonces. Y siento estas manos ahogándome. Y de mí, sin saber qué era, dije, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Nunca oí esas palabras. Pero después de que dije eso, esa oscuridad sacó dientes y era como dientes blancos, que sonrió y me dejó solo. Desperté, preguntándome, ¿qué significa eso? Empecé a invocar al Señor. Y fui liberado. La hechicería no funcionaría a mi alrededor. Y finalmente, yo solo hablaba con Jesús porque sabía que Él estaba allí. Y eso me llevó a Blessed Hope Chapel. Solo quiero decirles que si están buscando la verdad, miraría a Jesús. Lean la Biblia. Solo oren naturalmente. Pídanle que los libre o que se muestre. Yo miraría a Jesús.
Este es el hombre que la NFL y Jay-Z han elegido para estar ante más de 120 millones de estadounidenses el domingo del Super Bowl. En ese escenario, bajo las luces más brillantes, él no solo actuará, servirá su liturgia, pues Albinito personifica el ritual. Millones de hogares que nunca abrirían el libro de la ley de Crowley o la Biblia satánica de Anton LaVey recibirán gustosamente la nueva religión. La nueva religión. En los salones de todo el país, los niños estarán observando, aprendiendo, asimilando, siendo seducidos para querer oír más de su música, bajando sus temas, siendo adoctrinados en una religión satánica sin saberlo. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Bad Bunny ya ha preparado la mesa. La pregunta es, ¿ustedes beberán? La pregunta para cada hogar es sencilla. ¿De qué copa beberán sus hijos? ¿La copa del Señor o la copa de los demonios? No pueden vitorear la oscuridad de Satanás y afirmar caminar en la luz del Señor. Si intentan defender lo que vieron, pero se avergonzarían si Jesús entrara mientras suena, entonces saben en su corazón a qué reino pertenece y con qué están de acuerdo. Pero antes de señalar solo a Benito, miremos el espejo. El mismo Dios que juzgará a Benito, los juzgará a ustedes. Piensen en la mentira que dijeron. Piensen en esa cosa secreta que miraron cuando no había luz. Esa sensación de malestar que algunos seguidores describen en sus conciertos. Esa es la conciencia dada por Dios gritando que algo anda mal. Y su conciencia no solo está juzgando a Benito hoy, los está juzgando a ustedes. ¿Han mentido alguna vez? ¿Qué los hace? La palabra de Dios dice, mentiroso. ¿Han robado algo sin importar el valor? ¿Qué los hace? Un ladrón. Jesús advirtió que quien mire a otra persona con lujuria ya ha cometido adulterio en su corazón. ¿Han mirado alguna vez con lujuria? Un adúltero de corazón. ¿Han usado el nombre de Dios como maldición? El nombre de quien dio su vida para salvarlos. Un blasfemo. ¿Han odiado a alguien en su corazón? Jesús dijo que es asesinato. ¿Han puesto algo o alguien, incluyéndose, antes que a Dios? Eso es idolatría. Si son honestos con su historial, por su admisión, son mentirosos, ladrones, blasfemos, adúlteros, asesinos de corazón y enfrentarán a un Dios santo en el juicio. La palabra de Dios les advierte, declarando que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Si Dios los juzga por el estándar de su ley, sus mandamientos, ¿serán inocentes o culpables? ¿Culpables? ¿Cielo o infierno? Infierno. ¿Les preocupa eso? Debería, porque la misma oscuridad que han visto en la música de Bad Bunny vive en el corazón humano, incluido el suyo, en todos nuestros corazones, a menos que hayamos sido salvos y transformados. Los demonios con los que comulga Benito en el escenario promueven los mismos pecados que nosotros entretenemos en secreto: lujuria, orgullo, blasfemia, el amor propio, más que el amor a Dios. Dios no solo los está juzgando a ellos allá afuera, nos está sopesando a nosotros, lo está sopesando a usted. Sin embargo, la ley de Dios nunca fue diseñada para salvarlo, fue diseñada para mostrarle que necesita al Salvador. Esto no se trata de cancelar a un músico, se trata de elegir un amo. Usted se encuentra culpable ante un Dios santo. El infierno es lo que merece, el infierno es lo que todos merecemos. Y si ese fuera el final, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Pero Dios, nuestro Creador, el amante de nuestras almas, que es rico en misericordia debido a su gran amor con el que nos amó, preparó el camino. Hace 2000 años, cumpliendo cientos de profecías bíblicas, Dios mismo entró en la historia humana. Jesús mismo declaró: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús no llegó con una capa o con un tercer ojo pintado en su frente. Él vino con humildad. Inátesi vino para servir, vino para salvar. Los profetas falsos que han visto hoy disfrazan la oscuridad y la llaman libertad. Jesús, a pesar de ser Dios, se despojó de su gloria, entró en nuestra oscuridad y permitió ser clavado en una cruz para que usted pudiera ser verdaderamente liberado. En la cruz, Jesús absorbió todo el peso de la ira de Dios, el castigo que merecemos contra el pecado, su pecado, mi pecado, los pecados del mundo entero. La palabra de Dios profetizó 700 años antes de la venida de Jesús. Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz recayó sobre Él, y por sus heridas nosotros somos sanados. Jesús llevó nuestra vergüenza en la cruz para que nosotros pudiéramos llevar su justicia eternamente. Pero la tumba no pudo detenerlo. 3 días después, Jesús se levantó gloriosamente de la muerte, demostrando que es exactamente quien afirmó ser: el Hijo de Dios, el Señor de la vida, el vencedor sobre el pecado, Satanás y la tumba. Jesús no coqueteó con demonios, los echó. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, declara que el Hijo de Dios se manifestó para este propósito: destruir las obras del diablo. Él no buscó fusionar la luz con la oscuridad, Él la destrozó. El infierno no es una broma, una fiesta o un chiste, es la separación eterna de Dios. Es hacia donde va si rechaza la salvación que Dios ofrece por la muerte de Cristo y su resurrección. Es el lugar donde no hay luz, ni reposo, ni esperanza, ni amor. Es un lugar de tinieblas exteriores, sin fin para el arrepentimiento ni oferta de misericordia.
solo llanto y rechinamiento de dientes eternos. El cielo es lo opuesto al infierno. El cielo es la presencia misma de Dios, donde las escrituras dicen que habrá gozo para siempre, el fin del dolor, el secado de cada lágrima, la sanación de cada herida, y gozo sin decaimiento ni miedo. Y la diferencia entre esas dos eternidades no es la religión, el esfuerzo o la popularidad. Es Jesucristo. Hoy, Él ofrece perdón en lugar de juicio, vida en lugar de muerte, y cielo en lugar de infierno. Elige a Cristo. Elige la vida mientras aún puedas. Jesús dijo: el ladrón viene solo a robar, matar y destruir. Yo vine para que tengan vida abundante. El enemigo te ofrece muerte y condenación eterna disfrazada de entretenimiento. Jesús te ofrece vida abundante, eterna, gratuita. Jesús y solo Jesús puede romper tus cadenas de pecado y oscuridad. Cada cadena que forjó Aleister Crowley, Jesús puede romperla. Cada mentira que Walter Mercado susurró, Jesús la expone con la verdad. Todo espíritu oscuro que Bad Bunny invoca debe inclinarse ante el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará y lengua confesará que Jesús es el Señor. Su palabra truena esta promesa en tu corazón. Quien quiera que clame el nombre del Señor será salvado. Crowley feneció como un toxicómano arruinado, solo en una casa de huéspedes. Sus últimas palabras antes del infierno fueron, según dicen: estoy perplejo. Final apropiado para haz lo que quieras. Pero las palabras de Jesús en la cruz, antes de su muerte y resurrección, todo está cumplido. Tetelestai, pagado completamente. Y después de su gloriosa resurrección, Jesús declaró en Apocalipsis capítulo 1: yo soy el que vive. Estuve muerto, y ahora, mira, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y yo poseo las llaves de la muerte y del Seol. Victoria, finalización, salvación consumada. La fama y música de Benito pronto serán polvo y será olvidado. Pero Jesucristo está vivo por siempre. Has visto la fealdad del reino enemigo. Ahora mira la belleza del rey. Jesús no es un brujo muerto, cuya voz se muestrea de la tumba. Resucitó. Es Señor. Él regresará. Todo lo que has visto en este video es prueba de profecía cumpliéndose, como Jesús reveló sobre una guerra espiritual muy real. Pero Jesús te permite ver este video ahora porque tiene una cita divina contigo. Él te ama y se preocupa mucho por ti. Él quiere que sepas que aunque creas que nadie más se preocupa, a Él le importa mucho. Fue masacrado en la cruz para salvarte. Él quiere que lo conozcas como el amor más auténtico que puedas experimentar y te está llamando en este instante para que acudas a Él. Su amor es aquel que expulsa el temor y la penumbra. Yo mismo, antes de convertirme en cristiano, estaba sumergido en la oscuridad, canalizando demonios, escribiendo letras, tocando música con melodías seductoras. Pero al darme cuenta de lo que pasaba, que Satanás era real y su presencia me envolvía, clamé al Dios vivo y Él me salvó al instante. Cristo no es una moda, no es un símbolo, es el Señor crucificado y resucitado, y es mucho más hermoso que lo que la oscuridad ofrece. La palabra de Dios dice que si confiesas a Cristo con tu boca, declaras que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. La salvación no es algo que ganas, es un regalo gratuito. No se trata de ser lo suficientemente bueno para merecerla. Se trata de confiar en quien fue lo suficientemente bueno para salvarte. Padres, este es su momento de liderar. Hoy, al terminar este video, hagan 3 cosas. Apaguen a Benito y a otros artistas que propagan esas mentiras satánicas. Eliminen su lista de reproducción. Borren las aplicaciones si es necesario. Hablen con sus hijos, no con enojo, sino con amor. Explíquenles lo que han visto y hecho. Oren sobre su hogar. Dedíquenlo a Cristo. Renuncien a las obras de las tinieblas. Entreguen sus manos y sus labios a Jesús. Digan: Señor Dios, perdóneme por cantar esas canciones malvadas. El silencio sobre la verdad es acuerdo. Liderazgo es decir: no en mi casa. Usted es el guardián de su hogar. Guarden la puerta, jóvenes. Si han estado bebiendo de la copa equivocada, si han vitoreado a la oscuridad, bailado al ritmo de la doctrina, pueden detenerse ahora mismo. Si esas listas están en su teléfono, bórrenlas ya. Si esos conciertos están en su calendario, cántenlos. Arrepentirse significa cambiar de mente y cambiar de acción. Jesús no espera para condenarlos, espera con sus manos marcadas por clavos para salvarlos. Pero Jesús advirtió, y esto es serio: quien no está conmigo, está contra mí. ¿Estás por Cristo o eres anticristo? Jesús no deja terreno neutral. Demorarse es decidir. Rechazarlo es oponérsele. No hay tercera opción, ni un medio seguro, ni una suiza espiritual. Si estás listo para dejar tu pecado y poner fe en el Señor Jesucristo, será la mejor decisión de tu vida y nunca te arrepentirás. Si estás listo para renunciar a las obras de las tinieblas y entregar tu vida al único que puede salvarte, entonces te invito a orar conmigo ahora mismo. Simplemente inclina tu corazón ante el Señor y ora. Señor Jesús, confieso que soy un pecador. He quebrantado tu ley. Merezco el juicio. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de la tumba. Renuncio a las obras de las tinieblas.
Me aparto de mi pecado y me vuelvo a ti. Renuncio a toda implicación con lo esotérico, cada melodía, cada figura, cada declaración que hice sin conocimiento. Quiebra toda atadura en el nombre de Jesús. Perdóname, purifícame, rescátame, inúndame con tu Espíritu Santo. Rindo mi vida a ti como mi Señor, hoy y por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Si oraste esa oración y lo sentiste en tu corazón, la Biblia dice que pasaste de muerte a vida, cadenas rotas, mentiras expuestas, el cáliz demoníaco apartado, y ahora estás sentado a la mesa del Rey de Reyes, el Señor de Señores. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora camina en su luz. Eso no es una sugerencia, es el mandato de Dios. Ahora viste, ahora debes elegir. Las luces del Super Bowl se apagarán, pero tu alma es eterna y tu vida es un vapor. La palabra de Dios dice que aparece por un momento y se desvanece. Un día estarás ante Dios sin multitud, sin música, sin filtros. Solo Cristo importará. Si este video te abrió los ojos, no te lo guardes. Compártelo para que otros sean advertidos y liberados. Y si quieres más de lo que viste, puedes ver gratis la versión de 3 horas de nuestro video. Vendieron sus almas por rock and roll en goodfight.org. Y si te arrepentiste de la oscuridad y viniste a Cristo, dínoslo en los comentarios. Nos honraría alegrarnos contigo y orar por ti al empezar tu nueva vida en Él. Y si quieres profundizar, dale me gusta y suscríbete para que puedas explorar nuestros otros videos y recursos creados para equipar, advertir y fortalecer a los creyentes para que se mantengan firmes en los últimos días en que vivimos.